En cuanto al concepto de animación sociocultural, digamos que no hay una sola definición de animación sociocultural. La primera definición que se dio fue en el Consejo de la Cooperación Cultural, el Consejo de Europa, en un proyecto que se desarrolló entre 1970 y 1976, dirigido por el profesor Simpson, y ahí en un simposium de ministros de Cultura se definió por primera vez la animación sociocultural, digamos, como una estrategia, un modelo de intervención destinado a hacer partícipe de manera activa a la gente en la cultura, de tal manera que sean protagonistas de la cultura con vistas a poder mejorar su calidad de vida, organizarse, ¿no? Pero digamos que la definición con la que luego adelante la animación ha evolucionado tiene que ver más con una metodología. La animación sociocultural en realidad es una metodología orientada a desencadenar procesos autoorganizativos a nivel grupal o comunitario a través de la implicación de la gente en proyectos socioculturales de su interés. Es decir, que podemos decir que la animación sociocultural es una didáctica de la participación. Igual que hay una didáctica de la música, una didáctica de los idiomas, una didáctica de la matemática o de la física, a participar en principio también hay que aprender. La participación es una habilidad, es un conocimiento procedimental y por tanto hay que enseñarla, y para enseñarla necesitamos de una didáctica, y la animación sociocultural lo que aporta es una didáctica para enseñar a participar, de manera que los animadores socioculturales son expertos en la participación y su objetivo es enseñar a participar a la gente, bien sean niños, jóvenes, adultos, mayores, personas con algún tipo de problemática social específica o de discapacidad. Entonces el objetivo es el mismo, enseñar a participar. ¿Cómo? Implicando a los destinatarios en proyectos socioculturales de su interés. La animación sociocultural surge a mediados del siglo pasado, cuando se pasa de las políticas de democratización cultural a las políticas de democracia cultural. En los años 60, 70, la democratización cultural no era suficiente para motivar a la gente que se acercara a la cultura. La difusión cultural, el desarrollo de las actividades culturales, las programaciones de música, de cine, de teatro, la creación de equipamientos culturales, la creación de las casas de cultura, las Maisons de la Culture, que fueron creadas por André Malraux cuando fue ministro de Cultura en Francia. Todas estas cosas se pusieron en marcha en torno a los 60 para difundir la cultura con el fin de democratizarla, de hacer llevar la cultura al mayor número posible de gente. Pero enseguida se vio que, a pesar de que se invertía en equipamientos culturales y se invertían muchos recursos en cultura, la gente no terminaba de participar de ella, no terminaba de asistir a las conferencias, a los grupos de teatro, a los conciertos, a las exposiciones. Entonces empezaron a preguntar por qué la gente, después de tener recursos, equipamientos ya a su alcance, ¿no? Incluso en periferias, en barrios, seguía sin participar de la cultura, ¿no? Entonces es cuando se preguntaron si a lo mejor, además de dar recursos culturales y crear equipamientos, no era también importante motivar a la gente para la cultura, para que pudiera de alguna manera participar. Y entonces es cuando se creó el concepto de democracia cultural, que es diferente a la democratización cultural, porque si bien la democratización cultural persigue llevar la cultura al mayor número posible de gente, la democracia cultural lo que persigue es dar los recursos, los medios a la gente para que desarrolle su propia cultura. Si en la democratización cultural de lo que se trata es programar, gestionar la cultura a través de ofertar actividades, teatro, música a la gente para que, digamos, consuman cultura como espectadores, en la democracia cultural lo que se persigue es que la gente no consuma cultura, sino que practique la cultura, el teatro, la música, la plástica, la cultura popular de su comunidad, porque es a partir de ahí como ellos se motivan y pueden luego acercarse a todo tipo de cultura como consumidores. Coinciden ambas disciplinas en la finalidad y en el contexto en el que surge, tanto la investigación-acción como la animación sociocultural. Ambas coinciden en nacer en un contexto de democracia cultural, es decir, en un contexto en donde lo que se quiere es democratizar, ¿no? Y hacer partícipe a la población
en su propio destino, hacerles protagonistas, digamos, de su propia vida y en todas sus dimensiones, la social, la educativa, la cultural. Y la investigación, en este caso, es un ámbito más de esta dimensión social, ¿no? de una sociedad, y en la medida en la que se quiere democratizar la investigación, hacerla más accesible a las personas que no necesariamente tienen que ser expertas en investigación, y orientar la investigación no solo a la resolución de problemas teóricos, sino a la resolución de problemas prácticos, en esa medida es en la que, digamos, coincide tanto la animación sociocultural como la investigación-acción. ¿Por qué? Pues porque ambos persiguen implicar a la gente en un proceso de su interés, que es conocer en esta realidad y mejorarla, ¿no? También coinciden en la metodología. La investigación-acción intenta de alguna manera también implicar a la gente en los procesos de investigación, de tal manera que el investigador no sea un experto que está alejado de lo que investiga, sino que implique también, ¿no? a las personas y a las realidades investigadas. Y luego también hay otro aspecto importante. Decía antes que la animación sociocultural, el objeto de la animación sociocultural es la resolución de un problema práctico, que es cómo enseñar a participar a la gente. Y la investigación-acción tiene que ver con problemas prácticos, ¿no? En eso se diferencia, entre otros aspectos, de lo que sería un poco la investigación fundamental, la investigación pura, etcétera, la investigación tradicional. Entonces, el problema que hay que trabajar en la animación sociocultural es un problema práctico, que es cómo enseñar a participar. Y luego también hay otra relación muy importante entre la animación sociocultural y la investigación-acción, y es que el proceso a través del cual se desarrolla la animación sociocultural pasa por una primera etapa, que es implicar a la comunidad destinataria de ese proceso de animación en el análisis de su propia realidad. Para poder desarrollar un proyecto de animación sociocultural, primero hay que investigar, hay que conocer qué quiere esa comunidad, qué necesita, qué necesidades tiene, qué intereses tiene. Y para conocer eso, hay que implicar a la comunidad en esa investigación. Y para ello, nada mejor que la metodología y el modelo de investigación-acción. Por tanto, la investigación-acción se utiliza en la primera fase de los procesos de animación sociocultural, que es la fase de conocimiento del medio y de implicar a la comunidad en ese análisis de su propia realidad. La animación sociocultural ofrece a la investigación-acción una metodología concreta para llevarla a cabo. Una metodología orientada a convertir la investigación-acción en una investigación-acción participativa. Es decir, a implicar a la comunidad, al grupo investigado, en el propio proceso de investigación. A implicar a la comunidad en el proceso de conocer el problema que les afecta a través de un proceso de investigación. Entonces, digamos que, por tanto, ofrece un modelo metodológico, con un protocolo, unas etapas, etc. Pero, por otro lado, también la animación sociocultural ofrece a la investigación-acción técnicas participativas de investigación. Es decir, técnicas de animación que están basadas en métodos activos, que tienen una dimensión lúdica de juego para motivar, para implicar a la gente en procesos de investigación, de tal manera que se impliquen sin temor. Digamos que la animación sociocultural en el ámbito escolar tiene varios espacios, varios ámbitos de intervención. Quizá el más desarrollado es el que llamamos las actividades extraacadémicas o las actividades extraescolares. Es decir, estas actividades de teatro, música, deporte, actividades de aire libre, etcétera, plástica, vídeo, cine, que sin estar dentro de los currícula, digamos, académicos, sin embargo sí que son actividades formativas complementarias que completan el proceso de educación integral de los escolares, ¿no?, de los alumnos.
y solo que no se tratan porque no hay cabida, porque no tienen cabida, por falta de tiempo, dentro de los programas oficiales. Y entonces se desarrollan fuera de los horarios académicos, pero dentro del propio centro escolar. Existen ciudades, por ejemplo en España, en donde en periodos vacacionales los centros escolares se convierten en centros socioculturales, en equipamientos socioculturales para el barrio. Es una pena que unos equipamientos, hay comunidades, barrios, pueblos, en donde el centro escolar es el equipamiento cultural mejor dotado de toda la población, de todo el municipio, porque tiene no solo aulas, tiene salón de actos o teatro, gimnasio, canchas polideportivas, pistas, salas de psicomotricidad, salas de expresión plástica, es decir, muchas veces no existen en los municipios, en las municipalidades, equipamientos culturales tan bien dotados como los que tienen las escuelas. Entonces, a través de la animación sociocultural se reconvierten las escuelas en centros socioculturales abiertos a la comunidad en los periodos no lectivos y en los horarios no lectivos, solo que están en manos de los animadores y animadoras socioculturales. Entonces, digamos que es una manera de convertir con una varita mágica lo que es una escuela, ¿no?, en un centro sociocultural, en donde los profesores desaparecen, ¿no?, los niños son los mismos, pero los, digamos, profesionales son los animadores y animadoras que gestionan y que convierten el centro, la escuela, en un centro de animación. Yo he estado dirigiendo personalmente algún programa de animación en centros de enseñanza. En España, en concreto, en diferentes centros de secundaria, de diferentes zonas de España y de la península, también en Portugal, pues he estado dirigiendo un programa que se llamaba Aulas de Animación Juvenil. Y digamos que es un programa de animación sociocultural en centros de enseñanza de secundaria, en donde se persigue que los estudiantes se organicen en aulas de animación para llevar a cabo actividades extraescolares, socioculturales, que complementen su proceso formativo, reglado y escolar. ¿Cómo? Pues a través de actividades que ellos quieran sacar adelante, como puede ser la creación de un grupo de teatro, o la creación de una rondalla, o de un grupo de música, o de un coro, o de un taller de fotografía. El aula de animación juvenil, digamos que viene a ser un equipo organizativo de alumnos que se responsabilizan de organizar actividades concretas socioculturales en el centro para todos los compañeros, con el apoyo de la propia dirección del centro. De tal manera que cada aula de animación juvenil estaba apoyada por el vicedirector o la vicedirectora del centro. En España, el vicedirector o la vicedirectora, o subdirector o subdirectora, tiene la función de coordinar las actividades extraescolares y extraacadémicas del centro, aparte de la jefatura de estudios. Y entonces, bueno, pues de alguna manera el vicedirector tiene la función de dotar de recursos económicos, infraestructurales, equipamientos, instalaciones a las aulas de animación juvenil y a los alumnos que quieren llevar a cabo actividades en ellas. La meta es que estos alumnos se organicen en una asociación estudiantil, ¿no?, a partir del desarrollo de estas actividades, como, digamos, que termine en una legalización del grupo, de ese equipo, de esa aula de animación juvenil en una asociación estudiantil, para que, digamos, que ese proyecto continúe de una manera autónoma una vez que se retire el equipo de animación que lo ha iniciado, una vez que se retira el equipo de animación profesional. Porque, como decía antes, la finalidad de la animación es enseñar a participar a la gente. Solamente podemos saber si han aprendido a participar cuando nosotros nos retiramos, cuando los animadores se retiran, para comprobar si ellos siguen participando. Porque si solo participan porque nosotros de alguna manera les estamos impulsando, no es una participación plena. Entonces el proceso de aprendizaje termina cuando el grupo funciona por sí mismo. La promoción del cambio en la escuela y en la comunidad, digamos que es una de las posibles metas de la animación sociocultural, siempre que el cambio sea mejor. Y aquí quiero introducir un inciso. Casi de manera inconsciente identificamos cambio con algo bueno. No siempre. Promover el cambio
es algo bueno, porque si ese cambio es un retroceso a lo que ya tenemos, pues mejor no cambiar. Por tanto, la promoción del cambio no es una meta positiva en sí misma. Un ejemplo lo hemos tenido en Europa. Ahora mismo en España estamos luchando no por cambiar, sino por mantener las conquistas sociales a las que hemos llegado durante más de 30 años de democracia. Por tanto, yo no hablaría de la promoción del cambio, sino la mejora de la realidad de la comunidad, la mejora de su calidad de vida, no el cambio, porque el cambio por el cambio no es positivo en sí mismo, ¿no? Para eso, la animación sociocultural, para mejorar, para transformar la realidad desde un punto de vista positivo, digamos, con la implicación de la comunidad, es la única metodología probada desde el punto de vista empírico que es eficaz. Hay procesos, digamos, de promoción de cambio, de promoción de transformación de la realidad, en principio en sí mismos, que son los procesos políticos. Para eso está la política, ¿no? Todos los procesos políticos que se precian intentan, ¿no?, transformar la realidad, promover el cambio. En cambio, la animación sociocultural, en principio, lo que intenta mejorar esa realidad, pero con una particularidad. Lo hace implicando a la comunidad en ese cambio. No es un modelo paternalista, no trata de dar peces a la gente, sino de enseñarle a pescar. Y esta es la gran novedad y el gran valor que aporta la animación sociocultural a la mejora de la realidad, a la mejora de la calidad de vida. Es decir, implica a la gente en la mejora de su realidad. Y lo hace motivándole a través de procesos motivacionales, lo hace empoderando a la comunidad, implicándola en proyectos socioculturales. ¿Por qué? Porque el proyecto sociocultural es la herramienta que tiene la animación más eficaz para enseñar a participar, puesto que para enseñar a participar solamente hay una forma, que es participando. Igual que para aprender a nadar, la única manera que hay es echarse al agua. Nosotros podemos organizar desde la UNED un posgrado, un máster, una maestría en natación, y podemos hacer que la gente aprenda los estilos de natación que hay, el crawl, braza, espalda y cómo se organiza cada uno de ellos. Pero echamos a la gente al agua y se ahogan con todo su máster o con todo su posgrado si realmente no lo han practicado, ¿no? En participación pasa lo mismo, es decir, la única manera de aprender a participar es participando e implicando a la gente en esa participación. Y por eso la animación sociocultural ofrece un método único y esa es la gran aportación que ofrece, ¿no?, a este proceso de mejora de la calidad de vida de la gente y de la comunidad.